Na kabe maro ete no shanin kano bet heita mi psaik hezanta Amazonia ki pamena heita pindra kapchekita ete peno programa kashi anyane maro ete psaik heta anabstiki Peru kita ete rive mshinditsi Are koya kita ete no shanin ka ete maro ni akara venta heiti ro kame ni ro programa iro vinsaita ke ashi anyane koya no shaninkaite. No canta va que en piavisa nakera kita iteritza 10 kashirisatika aiteita que oita iterite hitacharira derechos humanos. O kameka kita iterika y cante tiro fecha para optimantakari ora conmemoración antakanta keri oka Asamblea General amenakotiri Naciones Unidas oña beta kotanta karori hitacharira Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ari okanda ko tari tema iroñaka otampa tsikata hari kanta itiri derechos asai ka heta kameta tema apacha heta wakanda kameta aroka payani atiri tikai akoya ti shirampa yetira maro etene tskari aponya hej aroka payani kanta itiri étnico religión aña wetiroka añane pay ponya sta pashne payani. No shaninka, insite samamenaba que rota ya canta cotan si hitacharika informe anta canta queri producción. Sin importar dónde te encuentres o quién seas, tienes los mismos derechos que cualquier persona y nadie puede impedirte disfrutar de ellos. Los derechos humanos son garantías jurídicas que protegen a las personas frente a acciones que dañen sus libertades y su dignidad humana. Son inherentes a nuestra condición de seres humanos, fundamentales para alcanzar una vida con bienestar y deben ser la base para el progreso. Pero, ¿sabías que existe un día especial donde se conmemoran los derechos humanos? Hace unos días, el 10 de diciembre, se recordó el Día Internacional de los Derechos Humanos, fecha adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 76 años. Dentro de esta declaración se establece una amplia gama de derechos sin distinción y que la ONU lo ha dividido en dos grandes tipos: derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos son considerados de primera generación y son aquellos que se refieren a la libertad individual, la igualdad ante la ley y la participación política. Por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, el derecho al voto y la libertad de asociación. Los derechos económicos, sociales y culturales se refieren a la igualdad de las personas frente a las condiciones materiales de vida. Incluyen el derecho a un trabajo digno, a la educación, a la vivienda, a la salud, a la cultura, entre otros. Alrededor del mundo, la Declaratoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha servido de base para proteger a las personas, especialmente a aquellas poblaciones más vulnerables y sujetas a discriminación, como por ejemplo los pueblos originarios. Sin embargo, en la actualidad encontramos que en diferentes partes del mundo miles de personas se ven vulneradas al no conocer de estos derechos. Aunque queda mucho por hacer, nosotros como personas tenemos la oportunidad de contribuir a la construcción de un mundo más justo, tolerante y empático. No shaninkaite, kame tsarini ayotabakero, o kame ka hitacharika derechos humanos, irointi atima heitiri maroni, atiri heitika. Atimiro obakera atima pake impohi ari irosati akama kotantakiar. Yamena kopero ita okarata que maba tema iro operando oka yamena kopero taita kere. Canta doña canta itiri la equidad, la justicia opoña esta dignidad humana. Poya kutawa no shanga kora que no pia heita paje. Irota que programa Ashi Anyane. No shaninkaite piaje ita pahanameka programa kika ari poca maniri
Doctor Johnny Cáceres, irinti consejero o timira canta vaquero Oficina Nacional de la Justicia de Paz o NAJUP. Iña beta kotari meca no sampinata vaquerita hauko canta kotari o timaquera derechos humanos impoiji pueblos originarios. Nampitsi Satoca, Perú. Kitaiteri, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, gusto estar acá. Doctor, paita hakukara yetiri meka tikako venta yetirori nampitsi yetiri derechos irashi heitari pueblos indígenas u originarios. Bueno, los principales derechos son, en principio, los derechos fundamentales, en igualdad de condiciones con todos los seres humanos. Del mismo modo, también los derechos culturales, los derechos sociales, los derechos educativos, de salud y todo lo que conlleva ello, ¿no? También el derecho a una identidad cultural, el derecho a vivir conforme sus creencias y costumbres y muchos otros más que tienen prioridad, que se deben respetar necesariamente por el Estado y todas las personas. Aña beta koterorica derecho a la identidad cultural. Hauku canta koteri. El derecho a la identidad cultural es el reconocer que, al menos en nuestro país, tenemos una diversidad de culturas y esta diversidad de culturas implica usos, costumbres, en cuanto a religión, etcétera, que cada uno de estos pueblos tiene y mantiene desde tiempos ancestrales. Y esa identidad debe de respetarse, debe reconocerse por el Estado y por todas las personas. Ahí te digo. Picanti aviroka, paita okame satantari. Ora, timaba que hiyetirira consulta previa nampitsipeki hiyetiri comunidades indígenas. Es sumamente importante, toda vez de que reconociendo estos derechos étnicos, reconociendo a estos pueblos originarios, ellos necesariamente tienen que ser consultados respecto a cualquier decisión legislativa, administrativa, que pueda afectar los derechos colectivos que se tienen, ¿no? En cuanto a la misma cultura, a la misma identidad, etcétera, que puedan ser afectados. Y es por eso que se tiene que necesariamente consultar con los pueblos a efectos de que tengan conocimiento sobre la trascendencia que puede tener, tanto en el ámbito legislativo como una decisión administrativa. Piquen que shiriaco tarira aviroca pincante ora estado amena koterota itima heitan jari ashaninka atiripe ñabe tirori ñane pe yota canta yetan jari ishaninka itepe ñabe ta koyeta chari hitakota chari la justicia anampite kika Perú. Se debe considerar, en principio, como todos otros servicios, como el servicio de salud, el servicio de educación, también al servicio de justicia, como un servicio a favor, que tiene que realizarlo el Estado. Y este servicio que tiene involucrados de repente a pobladores de los pueblos originarios, también es necesario que se tome atención en ello. Y es por eso que ante la intervención de cualquier poblador, persona que pertenezca a uno de todos esos pueblos originarios, que tenga de repente una lengua distinta, se le tiene que acortar esa brecha y decir cómo ese poblador, achaninca, quechua o aymara, etcétera, que se acerque a un proceso judicial, qué ventajas tiene o qué prerrogativas debe tener respecto a su lengua. Entonces, es por eso que nosotros hemos implementado el registro de traductores e intérpretes a efectos de que en esos procesos ellos sean bien, tengan el debido proceso, se respete sus derechos y se le conozca bien en lo que se tiene que hacer, en las intervenciones que puedan tener para que no tengan esa dificultad o esa suerte de discriminación respecto a los hablantes españoles, ¿no? Añabeta cotita caro irorica kemperi anesa nateri uka ibame heiteri yora atiri peña betirori iñane onashi yetara que meta chari traductor intérprete matana campa o la antacantiro kemperi poder judicial. Sí,
Fíjese, nosotros solo teníamos 40 traductores e intérpretes registrados en el único registro que existe en el sistema de justicia, que es el RENIT, que lo maneja UNAJUT, lo manejamos nosotros desde el Poder Judicial. Después de 6 años, en cooperación con el Ministerio de Cultura, se ha logrado realizar un nuevo curso, un nuevo tema de capacitación para que se incorporen más traductores e intérpretes. Justamente se ha seleccionado entre muchos que han participado, ha habido una gran cantidad de personas que han estado interesadas en participar de los distintos pueblos originarios con distintas lenguas y se ha seleccionado 50 de ellos, 50 que van a recibir este curso muy intensivo y se inicia o se va a iniciar precisamente hoy. Comienzan las clases, tanto va a ser virtuales como presenciales, y al final tendrán que establecer cuáles son los, y como es evaluativo, tendrá que determinar de esos 50 quiénes son los que finalmente van a ser incorporados al registro de traductores e intérpretes del Poder Judicial. Aisatia yo vinsaita que okame ka umatan chari ha heite que mi santero ka obametan si impoña heita pa arehi que impoña heita chari regiones que yareta tema irima shiki Poder Judicial amita conenta keri. Sí, eso es interesante porque nosotros generalmente, como son personas externas al Poder Judicial, son ellos los que costean sus viajes, sus hospedaje, etcétera, cuando sean las clases presenciales, por un curso que les interesa a ellos mismos y ellos van a capacitarse. Pero ¿qué sucede? Hay algunos ciudadanos de pueblos amazónicos de la Amazonía, muy agrestes, se entiende, y con lenguas que no se conocían, que han sido captados con esta misma convocatoria, pero que no tienen la posibilidad de poder acercarse. Es que el Poder Judicial ha hecho el esfuerzo y se ha aprobado con el Consejo Ejecutivo que a estas personas se les pueda ayudar, que son cuatro de estos intérpretes que tienen la lengua y quieren participar en el curso. Se les va a ayudar con los pasajes aéreos para que puedan llegar a la ciudad de Lima en el evento presencial. Meka ñaveta kotabajerota ONAJUT antakanta yetiro campañas shikamantan sipe yotaka heitan chariri atiripe hakukanta kotari derechos humanos y dashi heitari pueblos indígenas. Sí, nosotros tenemos varias intenciones, protocolos de actuación con las comunidades campesinas, con las comunidades nativas, ronderiles, donde participan realmente nuestros funcionarios y a través de nuestros jueces de paz es que damos a conocer los derechos que tiene cada uno de estos pobladores de estos pueblos originarios. Y es así también que tenemos que ya se realizó el 4 de diciembre pasado un gran evento que se ha realizado en la ciudad, en el Distrito Judicial de Moquegua, donde han participado comuneros, han participado jueces de paz y comunidad, donde se les ha dado a conocer exactamente qué es la justicia paz, qué derechos tienen, y a través de eso nosotros vamos a formalizar esto con protocolos de intervención que próximamente, y esperemos el próximo año, se logren para que la actuación de esta forma de las comunidades campesinas con la justicia ordinaria y especial se complementen y tengan un mayor acceso a la justicia a nuestros pobladores de los pueblos originarios. Insite pillota kana que naro aisati piñabeta kotero hakukanta kotari oka aña beta kotero rika derechos lingüísticos irashi heitari atiripe kaña betirori iñane onashi atara iñane pe ariori ki ha aña beta kotero Poder Judicial. Bueno, tenemos en principio el derecho lingüístico es reconocido por el Poder Judicial y en cada uno de los procesos. Y es por eso que nosotros hemos implementado esta forma de poder, de acceso a la justicia respecto a los pobladores de los pueblos originarios. ¿Qué es lo que sucede cuando un poblador de estos pueblos originarios que tiene un idioma distinto, una identidad distinta, se involucra en un proceso judicial? Necesariamente tiene que tener ser identificado y finalmente darle el acceso posible, ¿no? Por eso son los traductores, por eso son los intérpretes, y al mismo tiempo también es un elemento importante identificarlo en nuestro propio sistema informático, que eso solo lo tiene el Poder Judicial
y nosotros lideramos esto dentro del sistema de justicia, debiendo de incorporarse también a los otros integrantes del sistema de justicia, y no solamente del sistema de justicia, sino de todo el aparato estatal, ¿no? Aribe, doctor, ¿Hakukanta kotarime kai hiyetirira variable étnica en los procesos judiciales? La variable étnica es una herramienta informática que acorta las brechas existentes en el tema lingüístico respecto a las comunidades nativas, comunidades campesinas y ronderiles. ¿Cuál es la operatividad de esto? Una vez que uno de los procesos ingresa con una persona que tiene una connotación de repente pertenecer a un pueblo originario y que tenga una condición especial en su lengua y su costumbre, al ingresar al sistema vía la mesa de partes electrónica va a ser identificado por todos los jueces en el instante. Y el momento que ese señor o esa señora tenga esa connotación, los jueces van a tener que identificarlo y darle el tratamiento especial. El tratamiento especial consiste en que, como se trata de una persona que pertenece a una comunidad originaria, tiene que tener de repente un intérprete, un traductor, o ser considerado como un proceso especial para que pueda darle las facilidades respectivas y no se deben vulnerar sus derechos fundamentales, que se respeten el derecho a la defensa, etc. Y lo importante de esto, de la variable étnica, es que se inició en Puno y hoy ya tenemos, eso fue en el 2021-22, y hoy ya tenemos inclusive lo que ha sido algo muy difícil, incorporarlo en la Corte Suprema. O sea, las salas de la Corte Suprema ya tienen la variable étnica, o sea, el proceso que era tan difícil ingresar a la Corte Suprema ya ahora se ha solucionado ese inconveniente y hoy todo el Poder Judicial, se puede decir, cuenta con la variable étnica. En sitea esa tipiña beta cotero hakukara yeta keri meka pameta cogeita queriría tiripe ña kerori cantaba que lo pomerensi tansi y tirira casos pues ña nensipe ukara yeta keri pameta cogeita quería. Sí, es muy importante tener en cuenta de que se inicia este gran trabajo que hemos realizado del NOJU desde 2020 y se ha ido incrementando hasta el 2024. Y las peticiones de los jueces respecto a traductores e intérpretes, sobre todo en el ámbito penal, por distintos delitos que se cometen y sobre todo aquellos que tienen connotación sexual, niños que han sido violentados sexualmente, mujeres violentadas sexualmente o mujeres maltratadas dentro del hogar, etcétera, así como delitos de lesa humanidad inclusive, han sido reportados por nuestros jueces para que puedan ser atendidos las víctimas con un traductor o un intérprete. Esto ha significado y ha ido incrementándose porque tenemos cerca del 45% de personas que han estado en esta condición, han sido requeridas por los jueces para poder darles un traductor o un intérprete y puedan ser entendidos en un proceso. Y estas personas han sido víctimas de violencia sexual, que eso es muy lamentable, pero ocurre, ¿no? Entonces se le tiene que, para el debido proceso, saber entender qué es lo que dice en una intervención testigo, víctima, etcétera. Para esto se necesitaba el traductor intérprete. ¿Y en qué lenguas mayormente? Es el quechua, es el aymara, es el shipibo, el ashaninka, que son los más recurrentes, ¿no? Pero no solamente en eso, sino que hoy, como estamos ampliando el registro, ahora vamos a tener más de 23 lenguas más de las 49 que existen mapeadas, que puedan ayudarnos a incorporar este registro y atender a todos los juzgados en todos los despachos, y no solo en el ámbito penal, sino en las demás áreas, sobre todo en el área de familia también, que es muy requerida. Kamesta que no que matsata kempi doctor insite pi ainiron pa ora campinansi pillotakana keririmaro ni atiripe amena cogeita kerika ora areta kaka cantaba que oita terite derechos humanos irashi hetari amena cotiría Asamblea General de las Naciones Unidas campinansi. Claro que sí, reconocer, y hay que entender que el Estado peruano, siendo multicultural,
pluriétnico, que tiene diversidad de lenguas y de diversidad de costumbres. Se debe reconocer los derechos humanos de estas personas, de los pueblos originarios, en todo el sentido de la palabra. Los derechos humanos no solamente son una invocación, sino que se tiene que cumplir. Hay derecho a la salud, derecho a la educación, como decía en el caso que nos compete también, derecho a la justicia. Y se deben de acortar estas brechas por el Estado. Y yo considero que esto no solamente debe ser una cosa literaria, gaseosa, sino que se debe cumplir. Y hay que exigir que no solamente en el Poder Judicial, que tiene estas pequeñas, de repente, buenas prácticas o atenciones, sino que debe ser a nivel de todo el Estado. Todo el aparato estatal debe estar, de repente, tomar como ejemplo esto que estamos haciendo con mucho esfuerzo. Ario ve, doctor, pasó que poca mana que cada programa aquí. Doctor, muy agradecido por asistir a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Pasonki. Ario ve no shaninkaite a Pasonki tabakerita doctor Johnny Cáceres y Vinsaita que me camena cotirori o ka hitacharira Oficina Nacional de la Justicia de Paz o NAJUP a menacotiri Poder Judicial. Y yo takana quiero hakukanta kotari me karori o timaya tatsira tikako venteri atiri heitika maroni. Ario kantari no shaninkaite pisai kabake chora pashini amena heiteri irota que programa ashi añane. Aribe Martin no Shaninka Kapcheketaiteka tema Kibantachana Gustavo Zambrano. Tema Irin docente del Departamento de Derecho de la Pontífica Universidad Católica del Perú. Que en esta calle es cuando cotiroñaca meca maro y tenicoya payeni eja enchaniki cante derechos de los pueblos indígenas. A que me va a querita, no me trataba que ahorita kapcheketaiteka. Kitaitere, Gustavo. Kitaitere, Cintia. Muchísimas gracias por la invitación. Gustavo, ¿quién está acá en Nacha? Skama, okara tzika, ora, me kashpayeni maro etini koya, ensaniki, derechos. Ashimaro etini irori payeni anta, osaiga es un antes de que payeni, comunidades indígenas. Creo que una de las cosas con las que podemos empezar a decir es que tanto los hombres indígenas como las mujeres indígenas tienen los mismos derechos. Pero una de las principales dificultades es cómo los ejercen. Porque muchas veces lo que tenemos son ejercicios de derechos pensando en que solo son ejercidos por los hombres. Pero en la realidad lo que tenemos es que las mujeres también ejercen los mismos derechos, pero desde la mirada de las mujeres. Y creo que eso es bien importante a reconocer. Por ejemplo, cuando tú haces un proceso de participación o un proceso de diálogo con mujeres indígenas, donde participan también hombres indígenas, no solamente es escuchar a los hombres indígenas, es que las mujeres también sean escuchadas y que sus necesidades sean puestas sobre la mesa en la discusión. Pero eso significa tener en consideración que sus formas de entender el mundo, sus formas de entender su realidad, sus culturas, también sean parte de la discusión. Entonces creo que es bien importante reconocer que tanto hombres como mujeres indígenas tienen los mismos derechos, pero que las mujeres las van a ejercer de forma diferenciada. Y cuando se lleve a cabo la necesidad de garantizar que estos derechos sean ejercidos, tenemos que ver cómo los entienden las mujeres indígenas, cómo buscan ejercerlos desde sus realidades. Porque, por ejemplo, se entiende que las mujeres son guardianas de los territorios y también de los saberes ancestrales, quienes transmiten ese conocimiento. Entonces hay que reconocer ese valor del rol de las mujeres al momento de ejercer derechos como la participación, el derecho a establecer sus prioridades de desarrollo, a hablar sus idiomas, pero además tenemos que sumar la realidad de las mujeres indígenas, es decir, que no todas las mujeres indígenas van a tener las mismas formas de desenvolverse, van a tener necesidades particulares que tienen que ser identificadas y que deben ser parte de la discusión cuando hablamos de ejercicio de sus derechos. Ora oshins pero heitanchari maro etene irori koya payene indígenas matanchari paitari kokobiri irori anteri meka pinkataita pero tancharori. Quiero contarte una experiencia que tuve hace poco en Pucallpa. Participé en un taller sobre mujeres defensoras del territorio.
¿no? Y una de las cosas que más me agradó en términos de todos estos años que venimos trabajando el tema de pueblos indígenas con hombres y con mujeres en la zona andina y en la zona amazónica es que yo he percibido que hay un mayor nivel de liderazgo de mujeres participando en estos espacios. Y creo que eso es importante de reconocer. ¿Cómo hay que reforzarlo? Seguir trabajando, seguir rescatando las buenas prácticas, lo que ha significado involucrar no solamente a mujeres jóvenes, sino también a lideresas que tienen años luchando por reconocimiento de sus derechos, tanto de las mujeres como de los hombres y los niños y niñas indígenas. Picanda Kirika, o cada cosa sobre consulta previa. Y pinca tayeta de cromaro etnicoya payeni. Hay que evaluar la consulta previa en estos casi más de 10 años en los que se ha venido tratando de implementar desde distintos frentes. ¿Por qué lo digo? Porque han habido consultas que han sido muy exitosas y consultas que han sido bastante cuestionadas, ¿ya? Hay consultas en las que se ha participado conversando, llegando a acuerdos sobre la política nacional de educación intercultural bilingüe o temas de salud intercultural, sobre la creación de áreas naturales protegidas, sobre temas vinculados a minería y hidrocarburos. Es decir, tenemos una paleta bien grande de procesos de consulta tanto en la zona andina como en la zona amazónica. Si la memoria no me falla en este momento, están llegando casi a 100 consultas desde el 2012. ¿Por qué lo menciono? Porque a lo largo del tiempo lo que se ha exigido en los procesos de consulta es la incorporación del enfoque de género. Y como lo venía mencionando, el enfoque de género no significa solamente que la mujer vaya y se sienta y esté ahí, sino que realmente su voz sea escuchada. Entonces, cuando tú tienes un proceso de consulta donde las mujeres que han participado efectivamente sienten, perciben y te pueden decir que sus necesidades fueron puestas en la mesa, que fueron realmente discutidas, que no fueron relegadas o puestas a un costado y que estaban dadas las condiciones para su participación, yo creo que estamos hablando de unos escenarios positivos de reconocimiento de derechos de las mujeres indígenas en procesos de consulta previa. Okarata apiteroete mekauka ipinka taperotai danjarori. Koya payeni kari indígena ehatste indígena payeni ska cuánta cogecha irori oshins pero hetan pero tanchari. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de revisar información sobre trabajo infantil. Voy a hablar de trabajo infantil. Y el Estado peruano, como otros estados en la región de América Latina y el Caribe, viene mostrando avances en la reducción de lo que significa el trabajo infantil en niñez no indígena. Mientras que tú lo comparas con niñez indígena, la cifra no se ha reducido, al contrario, se ha mantenido ahí. Y una de las cosas que se estaba evaluando en ese momento, y creo que es necesario que todos evaluemos, es si la política pública fue pensada desde una mirada monocultural o fue pensada para una diversidad cultural a la que está dirigida. Porque cuando tú piensas una política, como por ejemplo lucha contra la pobreza, lucha contra la anemia materno-infantil, no sé, la necesidad de acceder a servicios básicos de agua, salud, saneamiento, pensando desde una sola cultura, desde una mirada monocultural, y la diversidad es pluricultural, no va a llegar el servicio. Si yo pienso un programa social, el que sea, pensando que todos en el Perú somos iguales en un sentido homogéneo, igualdad no es ser homogéneo, sino pensar que hay diversidad cultural. Si no lo pienso considerando la diversidad cultural, el programa social va a llegar, pero probablemente va a llegar mal, o no va a llegar, o no va a solucionar el problema. Entonces, lo primero que tú tienes que tomar en cuenta es que aquello que diseñas tiene que estar pensado desde una diversidad cultural a la cual se va a acercar. Y a eso considerar además que las diversidades también son diversas. No es lo mismo pensar en un programa social a nivel andino que a nivel amazónico, y dentro de la Amazonía la diversidad de pueblos indígenas, y dentro de cada pueblo indígena la necesidad particular de las mujeres. Entonces necesitamos profesionales en el Estado con la capacidad de ver esa pluralidad de diversidades y diseñar y recomendar y hacer asistencia técnica pensando en eso. Porque si tú piensas que lo que diseñas en la oficina va a funcionar en la realidad simplemente porque lo diseñaste, va a terminar funcionando. Tú tienes que pensar hacia quién te estás dirigiendo y quiénes van a ser los principales beneficiarios. Ahí tú podrías garantizar de alguna manera el ejercicio no solamente de los pueblos indígenas y sus derechos, sino de las mujeres indígenas, que es finalmente lo que nos interesa. Maro tiene instituciones payeni anta ameta copero tanjari ameta copero tanjari maro tiene koya payeni anta pinka tai tanjari irori mahe tanjari paita copero heitre irori payeni. Lo más importante desde mi experiencia y todo el tiempo que venimos trabajando este tema y que nos conocemos es conocer esa diversidad, acercarse a esa diversidad. Es muy importante no pensar que solo desde la oficina se pueden plantear las soluciones.
Es necesario conocer esa realidad y escucharla. Y para tú escuchar esa realidad tienes que acercarte a esa realidad. O sea, no puedes pensar en trabajar temas de pueblos indígenas y de mujeres indígenas si es que no abres espacios de participación y diálogo con los pueblos indígenas. Sentarte a discutir si realmente eso que yo tengo en mi cabeza va a funcionar a cada realidad indígena. Yo tengo que saber cuál es la realidad de esas comunidades, de los pueblos de la selva central, de los pueblos de las comunidades que están cerca de frontera con el Brasil o con Colombia. O sea, tengo que entender cuál es su necesidad, su interés. Y diseñar mi acción política estatal pensando no en lo que a mí me va a beneficiar, sino cómo beneficiar a esta población. Máxima anta entidades que ha estado a metacoya tiririmaro eteni ora a metacoya taidrocoya payeni tema que manta da charori irori paitari ko kobayetiri a metacoya taitan charori. Y ahora traductores e intérpretes. El rol de los traductores e intérpretes a nivel nacional cada vez se ha demostrado que es vital, ¿no? Es cierto que en los últimos años ha habido un aumento de traductores e intérpretes certificados y reconocidos en la lista, en el registro que tiene el Ministerio de Cultura. También es cierto que han habido avances respecto a los fortalecimientos de capacidades de funcionarios con competencias de atención de servicios públicos con pertinencia cultural y en lenguajes originarios. O sea, eso es indudable. Sin embargo, la gran necesidad que tenemos a nivel nacional es no solamente atender en las ciudades, sino dar atención a los pueblos indígenas en comunidades. Entonces, una cosa que tú hayas garantizado que la agencia, no sé, una agencia bancaria, por ejemplo, el Banco de la Nación, en Pucallpa o en Bagua, esté brindando el servicio con pertenencia cultural y en lenguas originarias. Y otra cosa es ver cómo haces para que el funcionario que se va a acercar a la comunidad, una comisaría, una posta, esa persona pueda dar la atención utilizando un idioma originario. Koya payeni indígenas, enchani que payeni, cuando tema derecho de los pueblos indígenas. Una de las primeras cosas que me parece importante a todas las personas que nos están viendo en este momento es reconocer que el 26% de la población nacional, de acuerdo con el censo del 2017, se ha autoidentificado como perteneciente a uno de los 55 pueblos indígenas que hay en este país. Que en el Perú se hablan 48 lenguas indígenas. Todas son lenguas oficiales del Estado peruano. Estamos hablando del 26% de la población nacional. Es un número grande. Es un cuarto de todas las personas que viven en este país se han autoidentificado como pertenecientes a un pueblo indígena. Las cifras entre hombres y mujeres van 50-50, es decir, de ese 26%, el 13% son mujeres indígenas. Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque de acuerdo con el censo 2017, en todas las regiones del país hay personas que se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena o hablan una lengua originaria. Entonces, si no partimos por reconocer que esa es nuestra realidad, es bien difícil que una persona primero sepa qué hacer frente al tema de la realidad indígena en el país. El otro día revisaba cifras sobre extensiones de comunidades nativas y de comunidades andinas, campesinas, perdón, en la zona andina. Y estamos hablando de millones de hectáreas. Millones de hectáreas que cubren el territorio nacional, 36% en el caso andino, 14% en el caso nativo, amazónico. Entonces, no solamente es entender la diversidad cultural, sino también entender que es una realidad geográfica, territorial, a la cual tenemos que ver cómo acercarnos y también cómo trabajar. Entonces, si no forman parte de la discusión política, si no forman parte de las decisiones que se toman a nivel nacional, termina siendo difícil garantizar el ejercicio de sus derechos. Venimos trabajando hace muchos años, nos conocemos en esas luchas y soy consciente de que efectivamente se han logrado bastantes cosas, pero es necesario repensar ahora desde una mirada más de enfoque intercultural, ¿no? Que permite efectivamente que el servicio llegue a las personas. Yo creo que ese mensaje tenemos que darlos a nivel nacional. Si no, lo que va a terminar sucediendo es que ciertas prácticas de discriminación y racismo se vayan a seguir asentando. Las mujeres indígenas son las personas más discriminadas por dos razones, por ser mujeres y por ser indígenas. Si a eso le sumamos el hecho de situación de pobreza, dificultades para poder acceder a servicios porque no hablan el idioma castellano con solvencia como otras personas, las brechas son mucho más grandes, ¿no? Entonces yo creo que es importante ver esa realidad en su real dimensión. Solamente agradecerles por la oportunidad de estar aquí. Pasón que Gustavo. Pasón que Cinti.
Aquí me quiere Gustavo, tema ikanda kiroña kairori, sko cuando kota me kai pinka tayeta y danjari aruka koya hetzka, marutin en sanigipayani, derecho de las mujeres y niñas de los pueblos indígenas. Arribe, iroña kaya tamech amenaba grita mishirenti y yo me tatsiro añane ki, picantero abirori. Dilo tú también. Picantero abirori. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien, chicas? Todo bien. Qué bueno. ¿Ustedes son de qué país? México. Estoy enseñando frases en Ashánica. ¿Se anima a leer esta frase? Sí, claro Por favor, que sí. permítame con el micrófono. Claro. Ipinkatsa. Ipitkansa, Heitatie, heitatie, maroni. maroni. Exactamente. Ok. Estoy refiriéndome en el castellano. Todos merecemos respeto. Ipinkatsa heitatie. Ipinsa jae tie Maroni. maroni. Ya. Y repites conmigo. Ok. Ipinkatsa. Ipinkat Sahei. sahei Tatie. taitie maroni. Ipinkat Sahei Tatie Maroni. Todos merecemos respeto. respeto. Te cuento que estoy enseñando frases en Ashánica. Ipinka Sahei Tatie Maroni. Ajá, exactamente. Bueno, estamos diciendo en el castellano, todos merecemos respeto. Oh, mire. Esto se habla en la lengua ashánica, en la Amazonía peruana. Esto fue Picantero Abirori. Dilo tú también. Dilo tú también. Picantero Abirori. Arribe añakiri kame tabe yani timi shirenti yo metaye tatsiri atsiri payeni iri mashiki añaneki. No paso en Tanajero Antaruete, Municipalidad Santiago de Surco, Puñashta, Parque Ecológico Voces por el Clima, agua que cameto, esto va a cotanchar y programa acá. Pues ya contamos que nakora que no piaje y tapaje. Apita bajerota programa kat kantimaita chamaro no shaninka ayota kota bajerota tsko cuanda kota oka Reserva Nacional Matses y paita que aparone distinción oficial. Iro perori cuanda kota tema ara lista verde llama venta cojeitaro irori payeni irashi antamish segen anta nambitsteki. No shaninkaite, okame ka ikempoyako yetiroka antami. Iro intira Reserva Nacional Matses, iro takeima hei tantakarori, tsipatawaka hei takaro, Ministerio del Ambiente, Cernam, impoihi nampitsisatira, saigan tarori antami mashi, kempehi, ay teita que o matan tanakari meca, yamena coyeta quero, hitacharira 50 criterios de calificación, ya coyetan takarori, cantabacaro lista verde. Samechamena bacaro tashi cantans. Entre los ríos Galvez, Tapiche y Blanco, provincia de Requena, en la región Loreto, se extiende la Reserva Nacional Matses, un área natural protegida creada con el objetivo de garantizar la conservación y permitir que las comunidades del pueblo indígena Matses continúen con el aprovechamiento tradicional, permanente y sostenible de sus recursos. Esta área ha sido reconocida internacionalmente al ser incluida en la lista verde de áreas naturales protegidas y conservadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. La Reserva Nacional Matses ha logrado esta certificación internacional por sus altos estándares de conservación y el cumplimiento de los 50 criterios de calificación que establece la lista verde. Además, esta área protegida destaca por la participación activa del pueblo indígena Matses,
que habita estos bosques desde tiempos ancestrales y es parte de la planificación y gestión efectiva de dicho territorio. Este trabajo colaborativo es una de las características que ha permitido a la reserva calificar al reconocimiento de la lista verde. Entre las actividades que realizan están la caza, la pesca y la recolección, que ejecutan en el área colindante a su actual territorio comunal. En la gestión de la Reserva Nacional Matsés también resalta el criterio de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres a través de acciones que promueven su participación en la gestión del área y en el manejo de los recursos naturales mediante emprendimientos como por ejemplo la artesanía. El hecho de que las mujeres elaboren artesanías con fibra de chambira da pie a que ellas trabajen la reforestación de esta especie. A través de la artesanía se asegura la transferencia de conocimientos ancestrales y que abuelas junto con niñas realicen una actividad en conjunto. Esto permite que las más jóvenes identifiquen esto como una forma de generar ingresos económicos sin necesidad de abandonar su cultura y pueblo. Esto contribuye al desarrollo de estas comunidades. La Reserva Nacional Matsés tiene un estado de conservación de 99.98% del total de la superficie del área. Esto logrado por la gestión participativa que desarrolla la reserva a través del trabajo articulado con el pueblo indígena Matsés y los otros pueblos que se encuentran en el ámbito, como son el pueblo Cucama Cucamiria y Capanagua. Asimismo, es importante resaltar que los guardaparques del área natural también son de los pueblos indígenas que viven alrededor de la reserva. Con este logro, las comunidades que están en la zona ahora tienen la oportunidad de destacarse y dar a conocer que los esfuerzos de conservación realmente dan buenos resultados y que son reconocidos a nivel mundial. Kame tabe okanda kota anta reserva tema arita ki saika ko itrimaro te saika padre ka ko aroka añayetero canta tiro ara diversidad biológica anta mishiki Amazonía ki peruana. Ay, teta que coya. No shaninkaite. Okay, kempo yako yetiro cantami. Ay, ta que hitirori viracocha altos valores socioculturales, gerocientíficos. Impoyicha, timatsi y cante tiro a esati, potencial turístico. Ahorita que tema, jata que roña que canta da que ora producción, que o que van a que me cocina que roca exposición para todos los tiempos y dashi artista Harry Chávez. Oma, pero ya coya, no shaninkaite, arimeka añaye terori y betska koyetirira hitacharira. Yakuta quiero mitos, impoji pashini y yoshibenta yetiri sai cantarori andino amazónico. Oka ya quiero técnicas collage impoji ora mosaico de cuentas. Oka meka mosaico de cuentas tatsiri irointi ya quiero anta itsire calle tabaquero o veranta na quiero kametsa tanta na quiero. Sabe chamena va quiero ta oka shia cantans. Hola, soy Harry Chávez, artista visual peruano. En este momento nos encontramos en la sala John Harriman del Británico, donde presento una antología de mi trabajo llamada Todos los tiempos. Mi principal fuente de inspiración es el arte peruano, no solamente el arte visual, sino en general la música, la literatura. Creo que somos un país que tiene artistas increíbles en la actualidad y a lo largo de toda su historia, desde tiempos milenarios. La influencia del diseño amazónico y andino fue a partir de apreciar el arte textil tanto de los Andes como de la Amazonía, ¿no? Especialmente de la cultura Shipibo y bueno, en los Andes también y también de los Ashánicas.
exposición van a poder encontrar una gran cantidad de obras realizadas con distintos tipos de materiales. Estos materiales pueden ser stickers o láminas autoadhesivas, que son las que encontramos en buses o en camiones y conforman una iconografía popular de la que yo me valgo para construir grandes composiciones, sublimando el material, ¿no? Podemos encontrar también cintas o grecas populares que se usan mucho para la decoración de vestimentas festivas en los Andes, ¿no? Y también, como el otro material, llama mucho la atención por sus diseños, su coloración. Esta obra se llama Caipacha. Caipacha es un concepto andino originario que está vinculado con la dimensión del aquí y el ahora, y el animal que representa esta dimensión es el felino. En este caso yo he utilizado y he reconocido el jaguar amazónico en un espacio construido a partir de los diseños Quené. Esta obra se llama Nacimiento del Dragón y nace de una búsqueda de encontrar una imagen que fusione el felino y la serpiente, que son dos animales totémicos y recurrentes en la iconografía del arte del Perú antiguo. A mediano plazo, en febrero, hay una exposición colectiva que se va a realizar en España, en la que voy a participar, y para el mes de marzo voy a tener una exposición individual en Paraguay. El mensaje que yo le puedo compartir a las personas que tienen esta vocación por el arte es mantener esa curiosidad, ¿no? Ese espíritu lúdico también, que absorban y reconozcan la cultura que tienen alrededor, también que se abran a expresiones culturales de otros lugares. El arte es un oficio desafiante, pero con grandes recompensas espirituales sobre todo. Los invito a que vengan a visitar la exposición Todos los Tiempos. Esta antología se está llevando a cabo en el Centro Cultural Británico de Miraflores, que está en la calle Bellavista. La exposición está abierta desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche, hasta el 15 de diciembre. Exposición ka otonga kocha osaite kera tema pamena kotero osaite anta galería John Harriman Miraflores. Aite ta que no shaninkaite. Okameka exposición tatsirika ari aña y eterorio karati 24 obras y samanita koyeta kero itima 20 tiro ibetske tantakarori abishiro pitetsa osarensipe. Ari cantari yanta canta queri yokameka artista Harry Chávez. Meka oka exposición y rosati osaika kote osaite kera. Pijajeta ite pikivanta itero. Ari vera kutapaka programa ka shianyane maro itino shanin kero piago tarotsi pamena kutapinera ashtoba koheti kapchitege samaroki. No shaninkaite pipiako tarokari pamenero redes sociales ashitari programa ashiañane pamena kotero Facebook, Instagram, YouTube aisati otimi correo ashitarika programa napita bajero pisangena takerorika ashianane @irtp.gov.pe ariañaba kajempa pashiniki semana pisaikaite no shaninka hata hanarabei.